Pues sí, les decía que el fin de semana Nuevo León vivió horas convulsas. Y todo inició el viernes por la noche, cuando la Suprema Corte de Justicia determinó que Luis Enrique Orozco tendría que asumir como gobernador interino. Sin embargo, Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, anunció que Samuel García volvería al cargo y ya se bajaría de la contienda presidencial. Lo dijo así. ¿Dónde está el licenciado Orozco? Está dando una conferencia de prensa. Sí. ¿Va a hacer algún anuncio? Sí, le voy a hacer entrega donde el gobernador constitucional reasume el cargo a partir de hoy y O sea, ¿no se va a ir a la campaña? No se va a la campaña. ¿Samuel García no se va a ir a la campaña? ¿Se queda de gobernador Samuel García? Se queda de gobernador Samuel García. Y ahorita ¿Y dónde está el gobernador? ¿Bajo qué estrategia legal? Samuel García desistía así de la licencia de 6 meses que había solicitado al Congreso de su estado para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. Ayer Samuel García dijo que se le había enviado un documento en el que supuestamente se le hacía un chantaje y que le habían enviado sus opositores del PAN y del PRI con una serie de peticiones a cambio de otorgarle la licencia. Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santo Claus. Primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR, porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes 5 años. Así. Que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, 5 años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, Adrián fiscal. Adrián de la Garza, fiscal general del Estado por 9 años. Sexto, creo que es tesorero de San Nicolás. Un bandido. Se enriqueció vendiendo facturas 20 años. Se apellida Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado. 9 años, güey. Así. Pura barbaridad, güey. Bueno, anoche el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió a estos señalamientos de Samuel García en el sentido de que había hecho todo por sacarlo de la contienda electoral. Es Alejandro Moreno. Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y desde luego en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte. Varios de ellos, por cierto, con documentos falsos. Perdió absolutamente todos, pues a pesar de sus 3 doctorados, es pésimo abogado y peor gobernador. Y cuando se vio perdido en los juicios,
intentó tomar por asalto el Congreso de Nuevo León, usando funcionarios y militantes del partido de MC como golpeadores. Y eso tampoco le salió bien. Samuel, eres un engaño y tienes a Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras. Vamos a hacer ahora contacto con Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno de Nuevo León y quien pues es o fue o no se sabe bien, gobernador interino del estado. ¿Cómo estás, secretario? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. A ver, José, ¿cómo están las cosas? ¿Qué dice la Constitución local? Porque parece que es muy clara, ¿no? Si el gobernador pidió licencia por 6 meses, le correspondía al Congreso designar un nuevo gobernador interino. ¿Es así? Lo que le correspondía al Congreso es nombrar al gobernador interino, pero había una resolución del Tribunal Electoral, Adela, donde establecía que debía ser por consenso. Y consenso, si lo queremos buscar, la definición, pues es con el acuerdo de todos, por un lado. Y luego por otros temas ahí mismo de esta resolución, hubo votos particulares de varios magistrados donde decían que debía ser también una persona afín al proyecto del gobernador Samuel García, a fin de que hubiera una continuidad y garantizar la confianza legítima a los ciudadanos de Nuevo León. Entonces, esa situación trajo como consecuencia que al no cumplirse por parte del Congreso, hubiera esa situación de carácter legal en cuanto a que un juez federal dio una suspensión que luego fue revocada por el ministro de la Corte, y en ese momento pues inmediatamente se acató y el gobernador Samuel García decidió seguir en funciones para efecto de no correr ningún riesgo en el estado que pudiera ser motivo que estuviera administrado por gente opositora al gobierno del doctor Samuel García. Y pues alguien tendrá que resolver este entuerto, porque Luis Enrique Orozco, efectivamente, por el Congreso, fue nombrado como gobernador interino. Se le dio licencia al gobernador Samuel García hasta por 6 meses. En ese caso, el Congreso tiene la facultad de nombrar a un gobernador interino, pero dado que regresa y se acaba la licencia que él pidió, pues estamos frente a algo que no se entiende muy bien. Luis Enrique Orozco, explícanos. Se nos cortó. Miren, la realidad, le insisto, es hasta la noche del viernes, la Suprema Corte de Justicia tuvo la necesidad de emitir un posicionamiento público, incluso que reiteró ayer, en el que reconoció el proceso de designación de su servidor como gobernador interino. Exacto. Cuando yo llegué al Congreso, en los primeros minutos, al Palacio de Gobierno, en los primeros minutos del día sábado 2 de diciembre, ya en ejercicio del encargo, cerca de las 0 horas con 15 minutos, el secretario general de Gobierno me expresó que el doctor Samuel no iba a hacer ejercicio de la licencia. Yo estuve esperando por un periodo prolongado de tiempo, cerca de 45 minutos, y el doctor Samuel no llegó al Palacio de Gobierno. Okay. Esto motivó a que yo saliera del Palacio, bueno, ni siquiera saliera, que saliera a atender a los medios de comunicación, y después de 40 minutos de estarlos atendiendo a los medios de comunicación, el secretario de Gobierno, subordinado del Poder Ejecutivo, intentó entregarme un documento que en absoluto venía dirigido a mí, donde me decía que ese documento contenía la intención del gobernador de reasumir su cargo. Cabe decir, Adela, que en la resolución de la Corte, el ministro expresó la orden de que cualquier autoridad se abstuviera de realizar una nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo distinta a la que por nombre y apellido, me cita la Corte, hizo de mi persona. Y dice, esto hasta en tanto fuera resuelta en definitiva la controversia, de la que emana esta solicitud. Es decir, esta no es una postura mía, Adela,
La Corte lo expresó incluso en un comunicado para conocimiento de toda la ciudadanía, para la gobernabilidad y la certeza jurídica de nuestros ciudadanos, y lo reiteró ayer incluso en un infograma. Trascendió en domingo a las 3 de la tarde. La Corte tuvo la deferencia de informar al público las condiciones acerca de este conflicto jurídico y político. La interpretación que yo hago es que ese nombramiento que yo tengo está vigente. Me ha sido imposible materialmente tomar posesión de la administración. He ejercido algunos otros actos de gobierno. He estado en contacto con ciudadanos y habitantes que tienen problemas graves, gravísimos. Sin embargo, pues la toma de las oficinas, de los recursos, de los programas, de los proyectos de la administración, me ha sido imposible hacerlo. Conozco, por supuesto, la intención del doctor Samuel de volver a ejercer las facultades que como gobernador tenía antes del inicio de su licencia. Esta es una situación que tendrá que resolver el Congreso del Estado, y en el momento que el Congreso me diga que han fenecido los efectos de mi designación, obviamente en ese instante yo cumpliré a cabalidad esa instrucción y me retiraré a mis actividades privadas. Ya. Es decir, el Congreso tiene que dar cuenta de que Samuel García regresa y se acaba su licencia, ¿no? Es el procedimiento establecido en la Constitución, Adela. No es un proceso que venga de mi cabeza, que venga de la cabeza de una persona determinada. Está en nuestra norma fundamental en nuestro Estado, que es una norma, y le debo decir que el doctor Samuel impulsó a su llegada al gobierno del Estado, él impulsó una reforma integral a la Constitución, y esta Constitución que él impulsó y que el mismo Congreso también impulsó, aprobó, y que el propio doctor le agradeció a ese Congreso su aprobación, es la que establece este procedimiento para el otorgamiento de licencias. El dejar el cargo de gobernador para ir a una aspiración presidencial fue una decisión del gobernador Samuel García, no fue mía, y esto abrió la facultad del Congreso de designar una persona como titular del Ejecutivo. Y esto es lo que provocó que yo el día 2 de diciembre a las 0 horas con 13 minutos ingresara al Palacio de Gobierno para tomar posesión del Poder Ejecutivo ante la vigencia ya de este encargo, por la vigencia también de la licencia otorgada al doctor Samuel García. Esa es la realidad jurídica e innegable, como también entiendo y asumo con mucho respeto, por supuesto, la voluntad del doctor Samuel de abandonar ahora su aspiración presidencial y retomar sus actividades como gobernador constitucional. Lo respeto grandemente, y por supuesto habré de respetar que, conforme a los procedimientos, la institución facultada para cancelar mi designación, el Congreso del Estado, me informe esa cancelación. Y dar por terminada la licencia, ¿no? Y dar por terminada la licencia de Samuel García. Ahora, no le escuché, perdón. Te decía Luis Enrique que sí, el Congreso tendría que dar por terminada la licencia que efectivamente se le concedió a Samuel García de hasta por 6 meses. Sí, es correcto, Adela. Usted entenderá, esto es un tema de certeza. Estamos en este momento ante, parece ser, una realidad que refleja la posibilidad de que 2 personas ostenten un mismo cargo, un cargo tan relevante que es uno de los poderes constituidos del Estado, donde la sociedad ha hecho residir y depositar el poder que tiene el pueblo. Entonces, eso es algo tan riesgoso que obligadamente requiere el seguimiento de procedimientos, que requiere el pronunciamiento de órganos facultados, y que me parece no ha sucedido hasta este momento. Y si no es así, pues yo sigo en el cumplimiento del encargo, porque lo contrario, Adela, o sea, no cumplir yo con el encargo que se me dio, para mí constituye responsabilidad no solamente política, sino incluso penal. Yo podría incurrir en delito por el abandono injustificado del encargo, además de la responsabilidad administrativa que también se me puede imponer. Así lo concibo, así es, me parece, y creo que es innegable. No es una postura personal, sino es la lectura de la ley, que pues en este caso, por tanto litigio, tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en forma reiterada en 2 controversias y 2 pronunciamientos públicos, y el Tribunal Electoral, de la misma manera que parece ser que el miércoles hace un nuevo pronunciamiento en este vaivén de litigios que han precedido mi designación y que le siguieron, incluso por lo visto, tras haber yo sido designado como gobernador interino. Me queda claro. Ahora, Samuel García habló de un documento
que había sido mandado y firmado, al parecer, por los líderes nacionales, tanto del PRI como del PAN, en el que pues aparecían 11 puntos intentando extorsionar al gobernador. ¿Tú conoces de este documento? ¿Has visto este documento? Sí, sí lo conozco, Adela. Nos llegó directamente por parte de las personas que estaban negociando. Son 11 puntos y de alguna manera era la forma en que podría sacarse adelante, pues no la licencia, porque la licencia es un derecho constitucional de poder ser candidato a un puesto de elección popular, pero era también para efecto el gobernador pudiera dejar a alguien de su gabinete a cargo de la administración del Estado. Que en todo caso serías tú. ¿Tuviste? ¿Es un documento? ¿Está firmado por Alejandro Moreno y por Marco Cortés? ¿O se los dijeron de palabra? ¿O cómo fue, secretario? No recuerdo que tenga firmas. El documento que yo vi es una lista de 11 puntos y ese fue mandado por uno de los voceros de los dos partidos, del PRIAN. Se mandó, el gobernador lo recibió, yo lo vi porque yo estuve sentado en la mesa de negociación para ver si avanzábamos y sí conozco ese documento. Ahora, ¿van a poner una denuncia por esto o solamente fue una denuncia pública? Pues se está analizando, Adela, muchas cosas porque, como tú bien lo has dicho y lo has señalado, pues ha pasado muy poco tiempo. Esto sucedió el viernes, en sábado y domingo nos reunimos, estuvimos trabajando, nos juntamos con el gabinete para retomar todos los temas ya directamente por el gobernador Samuel García. Entonces estamos trabajando en eso y si hay algún delito que denunciar, lo haremos definitivamente y esperamos nosotros que ya se retome toda esta paz y tranquilidad que debe de haber, puesto que ya, como te digo, no hay ningún motivo por el cual el gobernador constitucional pues se siente otra vez a trabajar, y yo creo que ya es correcto que el PRIAN no esté ocupados en estos tiempos, derivado pues de todo lo que ha suscitado. ¿Intercambiaste mensajes con Samuel García? Sí, unos muy breves mensajes. Él ha estado atendiendo algunos compañeros de usted para fijar postura, y no he podido continuar con el diálogo, pero sí intercambiamos esta mañana algunos mensajes. Le repito, nada de fondo, sino especialmente para acordar condiciones para vernos más tarde. Ya. ¿Tú tienes conocimiento, Luis Enrique, de este documento del que habla Samuel García, en el que el PRI y el PAN le habrían pedido designaciones y recursos a cambio de gobernabilidad? No, en absoluto. Yo le quiero decir, yo soy un funcionario que trabajé cerca de 25 años en la Fiscalía General de Justicia. Lo sé. Fui desde meritorio, el último de los niveles de la cadena de servicio, hasta vicefiscal del Ministerio Público. Me parece que son cerca de 8 o 9 distintos eslabones. Durante 25 años los recorrí. Y el día en que fui llamado por el Congreso, ese día yo arranqué mi trabajo normal. Fui a la mesa de construcción de paz en la mañana. A las 9:30 estuve con un mando militar. Me parece que a las 11 llegué a la oficina, despaché acuerdo, firmé un montón de cosas. Yo tenía un curso con la Secretaría de Salud, con la secretaria que tiene tanto interés como yo en que los trasplantes de las personas que fallecen por muerte natural se verifiquen en forma inmediata. Estoy convencido de eso. Yo tenía pactado un curso con mis ministerios públicos a las 3:30 de la tarde. Yo lo organicé, yo lo presidiría, y pues ya no fue posible porque yo renuncié a las 12. Entonces yo no tengo ninguna relación ni vínculo con esos intercambios supuestos de diálogo entre las personas que están en los círculos políticos. Nunca he sido partidista. Me han dicho que soy funcionario del PRI. Nunca he pertenecido al PRI, ni siquiera soy simpatizante del PRI. Podría decirle que yo siempre he ejercido mi voto en forma diferenciada.
soy un libre pensador y no estoy vinculado en absoluto a ningún partido político, tampoco tengo enemistad con ninguno. Recibí mensajes incluso de funcionarios del gobierno estatal, de algunos legisladores, incluso de otras corrientes legislativas distintas a los partidos que votaron por mí, y me felicitaron y se pusieron a mis órdenes manifestando los mejores deseos. Ese soy yo, y nada tiene que ver y nada tengo que ver yo con esas negociaciones políticas. A final de cuentas, a mí lo que me llevó aquí es la buena opinión que el gobernador en forma previa expresó de mi persona, y que parecía era una persona que era bien vista por los distintos grupos legislativos del Congreso. Espero tener aún esa visión, ser así visto por estas corrientes políticas, y que esto permita que haya condiciones de diálogo y de armonía para, insisto, pensar en nuestros ciudadanos y lograr que nuestro Estado continúe con esta visión de progreso, de desarrollo que ha llevado a nuestra entidad a ser una entidad pujante, donde hay una buena esperanza de vida y una magnífica también calidad de vida. Muy bien, entonces, te reunirás con Samuel García en las próximas horas, Luis Enrique. Estoy a la espera, Adela, de que así sea. Hago votos porque así sea. Lo pedí desde la toma de protesta del miércoles por la noche. No fue posible por cuestiones que no dependen de mí. Yo expresé mi voluntad en un sinfín de veces en forma pública y privada. Espero que el día de hoy, lunes... Pero ya intercambiaste, me decías, mensaje con él. ¿Vale? Ya intercambiaste mensajes con él desde temprano esta mañana. Así es. ¿Y son en ese sentido o te dijo algo más? No, le digo, los mensajes fueron esencialmente los relativos a alguna reunión. Incluso, le repito, estábamos en ese proceso en acordar las condiciones para, las condiciones me refiero a la hora, el lugar y esas cosas, cuando empecé a atender los llamados de ustedes. Y pues bueno, creo que terminando esta llamada seguramente podré platicar con él para pactar esta reunión. Muy bien, estaremos en contacto entonces, si me permites, Luis Enrique. Sí, con gusto. Gracias. Cuando lo requiera, aquí estoy. Muchas gracias. Hoy queremos anunciar a la sociedad que previo diálogo y por común acuerdo entre los poderes, el gobernador interino, y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Como es de todos públicos, hemos recibido la intención de Samuel García de reasumir sus labores como gobernador, y para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad que nos llevó Samuel García, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León. Esta mesa directiva del Poder Legislativo dará trámite expedito a las solicitudes presentadas. Luis Orozco ha aceptado la intención que tiene este Congreso de tomar la intención de Samuel García de reasumir, y él se los hará saber en un mensaje.